quisiera pues recordarles que esta tarde tenemos algo especial. ¿Qué tenemos esta tarde? La Feria de las Naciones. Vamos a estar celebrando pues la unidad de las naciones. Aquí en esta iglesia tenemos por lo menos 5 nacionalidades diferentes. Y bueno, si contamos los que nacieron aquí serían 6. los que nacieron en Nicolandia. Y bueno, así que serían 6 diferentes nacionalidades que tendríamos aquí en la iglesia. Y le invitamos a que usted pueda invitar a alguien más, a su compañero, a su amigo. Va a ser de gran bendición. Estamos tratando de comenzar puntual, así que vamos a comenzar un servicio a las 5 y ya pues terminando del servicio entonces vamos a proceder con todo. Así que esperamos verlos acá y usted puede invitar a sus amigos, compañeros de trabajo, de estudio y bueno, hasta sus enemigos. A quien usted quiere invitar, pero invítelo a todo lo que usted pueda traer. Estamos contentos, familia, de poder verlos a todos ustedes. Damos la bienvenida a nuestro hermano Ramón, de aquí, su esposa Alma, pero teníamos unos tiempitos que no lo veíamos por acá, así que sean bienvenidos. ¿Cuánto le dan la bienvenida a nuestros hermanos? Esperamos de que pues verlo más a menudo por acá, ¿no verdad? Tenemos una familia detrás de Juan. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Bulfrano Navarro. Bulfrano. Bulfrano Navarro. Y esa es su familia que está con usted. Mis 2 hijos y mi sobrina. Ok, pues Dios me le bendiga grandemente. Estamos contentos de que ustedes estén aquí en la iglesia del monte. Estamos contentos. ¿Cuánto le dan la bienvenida a ellos también? Estamos contentos de verlos acá. Los demás somos familia y estamos contentos de vernos todos acá y de poder estar acá. Y pues, y bueno, Elizabeth, Marisela. Ya, pues Dios me le bendiga grandemente también. Estamos contentos de verlos acá. Y bueno, y todos los demás, no se pongan celosos. Están bienvenidos también en la casa de Dios. Contentos de verlos aquí una vez más. Así que nos vemos en la tarde, Dios mediante, todos y con más personas más aquí en la iglesia de Dios. Vamos a orar para entrar inmediatamente en el tema de hoy. Oramos. Padre eterno, gracias te damos por tu inmenso amor y tu misericordia. En esta hora, Padre, queremos que tu Santo Espíritu pueda estar en medio de nosotros y nos pueda hablar a nuestra mente y corazón. Amén. Permite, Padre, de que nuestros corazones estén susceptibles a escuchar tu mensaje y que nosotros podamos ser oidores y también hacedores de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema para hoy es un tema peculiar que quiero pues presentarle a ustedes. Pecado es el título. Pecado en tiempo libre. Cuando le estaba diciendo anoche el tema, pues algunos se quedaron pensativos. Pecado en tiempo libre. Quiero que busquemos Tesalonicenses, según Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Digo 3, versículo 11. Segunda de Tesalonicenses 3, 11. Dice la palabra de Dios. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. Y vamos al versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer ¿qué? El bien. ¿Saben de qué está hablando aquí Pablo a los tesalonicenses? Está hablando del trabajo misionero. Está hablando del trabajo de compartir el mensaje. El deber que debemos de cada hermano
de presentar la palabra a los demás. Nosotros estamos en este momento en un proceso ya que terminamos los nombramientos y tenemos la oportunidad de trabajar para Dios. Pero es triste cuando algunas veces nos dicen, pues no, este año no, pastor. Pero ¿qué pasa cuando no estamos trabajando? ¿Qué pasa cuando estamos en tiempo libre? Solamente hay dos opciones, familia, cuando estamos en el trabajo del Señor. Ahora bien, no significa de que no se pueda. Hay un problema cuando estamos en tiempo libre. Y yo sé que ustedes conocen este refrán. Mente ociosa, taller del diablo. Cuando las personas están en ociosidad, cuando están ociosas, cuando están sin hacer muchas cosas, el enemigo utiliza ese tiempo de manera especial para trabajar en su mente y en su corazón, para desviarlo del camino. Es por esa razón que cuando no estamos llegando de manera regular a la iglesia, cuando nos ponemos y hacer ahora, en vez de ser activos en la iglesia, nos ponemos a calentar bancas, ¿qué pasa con nuestra vida espiritual? Lentamente comienza a enfriarse. Hasta tal punto que llega un momento tal que ya está apagado totalmente. Usted sigue viniendo a la iglesia, pero nada está pasando. Usted comienza a desenfocarse de las cosas importantes de Dios. Comienza a desenfocarse de lo que importa. ¿Y qué pasa allí? Hay algo interesante que está en el libro de Timoteo. El 1 Timoteo está ahí al ladito. Capítulo 5. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser, ¿están oyendo conmigo? Aprenden a ser ¿cómo? Ociosas. Aquí está hablando de manera específica a las mujeres, pero no tiene que ser solamente para las mujeres. También podemos decir, algunos hombres también aprenden a ser ¿cómo? Ociosos. Andando de casa en casa, y no solamente ociosos, sino también chismosos y entretenidas, hablando de lo que no debieran. Porque cuando no estamos enfocados en compartir el mensaje con otros, entonces vamos a utilizar ese tiempo para hacer otra cosa. Y vamos entonces a comenzar a utilizar ese tiempo para chismosear. Y miren lo interesante, que no solamente, hablando de manera específica, obviamente que estamos en otro tiempo acá. Hoy pues nos hace difícil quizás algunas personas ir de casa en casa, pero en nuestro país es muy común en yo ir a donde la vecina y chismosear. Y es interesante, yo trabajaba en un lugar donde en la casa era donde estaba el taller donde yo trabajaba. Y mientras el señor con yo trabajaba se iba algunas veces, yo me quedaba haciendo algún trabajo ahí en el taller. Al lado de mí había una ventana que daba al patio de la casa. Ahí en esa casa, como había muchas mujeres que vivían alrededor, venían y al tiempo de cocinar se juntaban todas ellas. La mayoría cristianas. Y hablaban, y hablaban, y hablaban. Y cuando ellos se daban cuenta, porque alguna vez nada más me reía, porque no tenía otra cosa que hacer que nada más reírme, se daban cuenta que yo estaba escuchando. Y entonces después me decía la esposa, estaba ahí, ay, perdón Moisés que estás aquí. No se supone que debería estar escuchando esto.
no nos recordamos que estabas aquí. Hablando de diferentes cosas, y está bien que nosotros hablemos y que estemos en camaradería cristiana y en compañerismo, y está bien que yo de vez en cuando vaya y visite a mi hermana y estemos ahí cherchando, pero cuando yo estoy desenfocado, si ustedes no le pueden decir todas las cosas que hablaban ahí, pero algo increíble, yo nunca pensaba que pues hablaran tantas cosas. Algo. Sí. Y pues hermanas de iglesia dando mal testimonio a otras hermanas que no eran de la iglesia. En el momento donde estamos ociosos, el enemigo viene a nuestra vida y se apodera de nuestra mente y corazón. Por esa misma razón, las personas que están a tales horas de la noche todavía despiertos, cometen atrocidades a esas horas. Por eso tú estás tranquilo, los muchachos más jóvenes están tranquilos, pero al estar tan horas de la noche, sin estar durmiendo, sin estar haciendo nada, entonces vienen y entran a las redes sociales, algunas veces llegan a páginas no de buena procedencia y se meten allí. Comienzan a estar testeando, hablando, y la mente en ese momento no está razonando correctamente. Y eso le puede pasar no solamente a medianoche, sino también durante el día. Si usted no está haciendo nada, la mente comienza a maquinar en su corazón. Comienza a maquinar todas las cosas que el enemigo quiere que haga usted. Yo entendía que al estar en la iglesia era suficiente. Así que una hermana allá en República Dominicana le decía, pero bueno, estamos en la iglesia, estamos nosotros enfocados en el cielo. Y ella me dijo, no, Moisés, no es así. Le dije, aún estando aquí, nuestra mente alguna vez está allá. Y le dije, sí, no, es que estamos aquí en la iglesia, no podemos estar pecando. Decía, no te imaginas todas las cosas que nos pasan por la mente que no debíamos estar pensando. Porque cuando estamos ociosos, el enemigo utiliza esa oportunidad para acabar con nuestra vida, con nuestro matrimonio, con nuestro trabajo, con nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Por eso viene y le dice lo siguiente: quiero pues, versículo 14, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. De manera específica hablaba de estas mujeres jóvenes que habían quedado viudas por diferentes razones. Entonces, pues como ya no tenían muchas cosas que hacer, porque en ese tiempo tampoco las mujeres no eran que trabajaban ni más nada, eran amas de casa. Así que Pablo le recomendó a Timoteo, diciendo, dile a esas mujeres que se vayan y se casen, que creen en su familia. Porque ya algunas se han apartado en pos de ¿qué? De Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no se agrava para la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿A qué se está refiriendo Pablo con esto? Era que la iglesia pues muchas veces se encargaba de mantener a estas personas, pero eran muchachas jóvenes que estaban todavía en edad de casarse y entonces se quedaban manteniendo. Entonces dicen, no, esto lo dejamos para la viuda que ya están ya viejitas, pero las jovencitas que trabajen y hagan lo que tienen que hacer. Porque al final no solamente estamos desviando el dinero de la iglesia para un fondo que no debería ser usado, sino también de que está haciendo que el pecado entre a la iglesia y que entonces la mente de estas personas esté subyugada ¿por quién? Por el diablo. Y quiero que vayamos
al segundo libro de Samuel. Ahí hay una historia interesante que quiero compartir. En segunda de Samuel, en esta historia, en el capítulo 11 del libro de segunda de Samuel, dice lo siguiente: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen ¿quiénes? Los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Mientras todo el mundo estaba en la guerra y se suponía que el rey tenía que estar siempre adelante, dando las instrucciones y dando el ejemplo. Pero David dijo, bueno, vamos a mandar al general. Esta gente ya están casi derrotadas. Ya tenemos pues todo ganado. Y es lo que nos pasa algunas veces. Y quiero leerles este párrafo. Dice en el libro de Patriarcas y Profetas, en el capítulo 71, lo siguiente. Dice, los sirios, estoy leyendo en la página 776, párrafo 2. Dice, los sirios ya se habían sometido a Israel y la completa caída de los amonitas parecía segura. David se veía rodeado de los frutos de la victoria y de los honores de su gobierno sabio y hábil. Recuerden que David ya era un experto en batalla y toda esta gente que estaban a su alrededor eran guerreros. Así que David simplemente se confió en que todo iba a estar bien sin él. Pero dice la palabra, dice aquí la sierva de Dios, que fue entonces mientras vivía en holgura y desprevenido, cuando el tentador aprovechó la oportunidad de ocupar su mente. Cuando él estaba desprevenido, cuando él pensaba que todo estaba bien, y nos pasa mucho a nosotros en la iglesia también. Ya llevamos ya 5, 10 años en la iglesia, llevamos 15, 20, los años que sea, y decimos, ya hemos hecho demasiado. Decimos, ya yo creo que lo que yo he hecho está muy bien hasta este momento, ya es el momento de que yo dé un paso hacia atrás. Y es por esta razón de que muchas personas, después de tanto tiempo en la iglesia, después lo vemos que salen y el diablo pues juega con ellos y lo vemos que caen en pecado. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero este que había sido un anciano de iglesia, este que había sido un director de diáconos, diaconisa, este que había sido un tesorero, ¿cómo es posible de que ahora lo vemos en esta actitud? Porque se confiaron. Creían que ya sus años de experiencia, creían ya que el tiempo que tenían era suficiente para poder enfrentarse con el enemigo. Entendieron que como estaban en tiempo de paz y todo está bien, porque bueno, ya hicimos los esfuerzos que teníamos que hacer, ya la iglesia ya tiene un número aproximado, yo creo que estamos bien así, ya yo he gastado todas mis fuerzas. Y en estar todo bien, entonces ¿qué hacemos? Damos la oportunidad para que el enemigo entre a nuestra mente. Y por esa razón, después de tantos años que estamos en la iglesia, entonces por eso después vemos a personas que vienen y el enemigo juega suciamente con ellos. Mente ociosa, taller del diablo. Sigue diciendo más. El hecho de que Dios había admitido a David en una relación tan estrecha consigo y había manifestado tanto fervor hacia David, debiera haber sido para él el mayor de los incentivos para conservar
inmaculado su carácter. David había visto las provisiones que Dios había hecho en su vida, ¿sí o no? ¿Cuántas veces lo había librado de la muerte? ¿Cuántas veces había visto David allí la mano de Dios obrando en su vida? Con eso debía ser más que suficiente para mantener su carácter intachable. Pero sigue diciendo, pero cuando él estaba cómodo, estoy leyendo textualmente la página 776, párrafo 2. Cuando él estaba cómodo, de Patriarcas y Profetas, cuando él estaba cómodo, tranquilo y seguro de sí mismo, estaba tranquilo, cómodo y seguro de sí mismo, se separó de Dios y se dio a las tentaciones de Satanás y atrajo sobre su alma la mancha de la culpabilidad. Es un problema cuando estamos nosotros en tiempo de paz, cuando estamos tranquilos, cuando decimos, está todo bien. Estaba en una iglesia y una señora me dice, pastor, yo creo que estamos bien así como estamos, no necesitamos bautizar a una persona más, porque estamos bien, tenemos, la iglesia ya está bien, ya ella estaba chequeando aquí, los parqueos están bien, si traen más gente ya no va a haber ya para parquearlos a ellos. Miren la mentalidad cuando estamos nosotros en tiempo de paz, cuando estamos bien. Pero que no nos vayamos a descuidar. Y dice la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 11. Y sucedió, versículo 2. Un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, porque estaba él como ocioso, no tenía nada que hacer. Ya no estaba allá, entonces todo el mundo estaba en guerra, estaba ahí en su casa paseándose allí, pensando en la vida. Ahora bien, ¿significa eso de que no tenemos que tener nosotros algún tipo de descanso? ¿Algún tipo de recreación? Pues sí. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para estar en familia y salir con la familia. Hay tiempo para estar en la iglesia, no todo nada más ronda alrededor de la iglesia. Hay de vez en cuando que tenemos que sacar tiempo para ir con mi esposa, ir con mis hijos, ir a visitar a mi familia que está donde sea que esté, si podemos ir allá. Tenemos que dedicarle tiempo a nuestra familia. Pero el problema está en cuando de manera prolongada estamos en estas actividades y nos descuidamos de Dios. Era tiempo de guerra. David, en vez de estar allí en la batalla, estaba tranquilito en su alcoba, ahí chequeando a ver qué pasaba, tomando el aire fresco. Y dice la palabra de Dios, y vio desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual es muy común. Hermosa. Era muy hermosa. Fíjense que David realmente no salió a buscar a una mujer hermosa. Dice el texto de que él salió a la azotea a ver si encontraba una mujer de allí. No, él se estaba paseando. Él estaba haciendo pues lo que tenía que estar, lo que él entendía que tenía que estar haciendo. Tenía su tiempo libre, pero el enemigo se encargó de que en ese momento de ocio, que en ese momento que no estaba haciendo nada, le proyectó allí para que mirara donde no tenía que mirar. Y dice que la vio. Se estaba bañando. Y recuerden que en esos tiempos, en ese lugar, no habían casas así, baños dentro de la casa. Así que era técnicamente medio a las afueras. Como el pueblo. Pero tenía su cobertura, pero desde arriba se podía ver. Y él, como estaba en la azotea, entonces podía ver desde ahí. Así que le atrajo cuando vio a esta muchacha. Dice, esta muchacha se ve bien. ¿Él fue buscando eso? No. Y
igual tampoco nosotros. Nosotros algunas veces lo que queremos es simplemente, yo quiero este año estar tranquilo, estar sentadito, yo quiero disfrutar de la programación que se haga en la iglesia, yo quiero estar, pues, bien, este año no me quiero estresar. Nosotros no vamos buscando pecados, lo que queremos muchas veces buscando tranquilidad, estar en el ocio. Y en ese ocio entonces el enemigo se encarga de darte algo que no estaba buscando. Se encarga de proyectar tu mente a algo que no deberías estar viendo, que si estuvieras haciendo lo que el Señor se mantuvo a hacer, no tuvieras tiempo para ver eso. Si David estuviera en la batalla, estuviera allí haciendo lo que tenía que hacer, él no tuviera tiempo para ver esto. Todo pasó simplemente por estar en ocio. Pecado en tiempo libre. Cuando estamos nosotros sin hacer muchas cosas, sin estar ocupados, el enemigo se encarga de buscar la manera de tentarte y que tú caigas en la tentación. Es por eso que algunas personas que llegan visitando recurrentemente, yo siempre les digo, ¿va a estar con nosotros o va a estar o se va a ir a su iglesia? Y algunas personas me dicen, pero pastor, ¿y cuál es el problema de yo estar aquí? Yo no hay problema. Pero me preocupa de que nada más tú estés allí sentado y sentada. Porque Dios no quiere ver a nadie que esté ocioso. Amén. Dios no quiere ver a nadie que esté sin hacer nada. Y menos en la iglesia. Hay tantas personas que se están perdiendo y tenemos tanto trabajo que hacer. Y nosotros estamos tan tranquilos en nuestra comodidad. Y el enemigo tarde o temprano, si nos quedamos en la sociedad, se va a encargar de dominarte. Se va a encargar de que fracases espiritualmente. Porque es el trabajo que él quiere hacer. Y dice en el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Entonces comenzó allí el pecado del adulterio. Fíjense, David no era un hombre perfecto, pero sin lugar a duda, estos fueron los peores pecados que hizo David. No solamente porque cometió adulterio, sino también por lo que pasó después de eso. Y ya pues el tiempo se me ha acabado. Así que voy a resumir rápidamente lo que está acá. David, al estar con esta mujer, hizo que esta mujer quedara embarazada. Así que esta mujer, la cual estaba casada y tenía a su esposo, pero su esposo estaba ocupado en la guerra. Estaba donde también David debería haber estado. Pero como el rey fue que la mandó a llamar, pues ella tenía que responder. Porque el rey también la podía mandar a matar. Así que ella estuvo allí con el rey y se quedó ella embarazada y nada más le mandó a decirle al rey que ella estaba embarazada. Así que el rey, todavía ocioso, no entendiendo las consecuencias del pecado que había hecho, comenzó entonces y maquinó la manera de cómo evitar de que todo el mundo se diera cuenta de lo que él había hecho. Así que manda a traer al esposo de esta mujer. Mira hasta dónde llega el enemigo cuando nos dejamos manipular por él. Manda a llamar al esposo, lo trae, le dice, tú has hecho un buen trabajo, estamos contentos contigo. Yo creo que tú deberías ir y pasar esta noche con tu esposa e ir a tu casa. Esperando de que estuviera con la esposa. Y entonces, y ya, como iba a estar con la esposa, todo el mundo iba a decir, bueno, pues ese hijo es de él. Porque quizás nada más tenía quizás un mes, pocos meses, y había niños que nacen pues antes de tiempo. Así que él hizo los cálculos allí.
usted se va a dar cuenta. Este hombre pasó toda la noche enfrente del palacio, no quiso ir con su esposa, le dijo, no, el pueblo está como en guerra. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer. Miren la mentalidad de este hombre, este siervo, este guerrero que dijo, tenemos que estar trabajando, no es tiempo para estar con mi esposa ahora mismo. Esa mentalidad debería tener también ¿quién? David, pero él no lo tenía, él estaba en otras cosas. Él estaba en otra cosa. La mentalidad que tenía que tener David la tenía este hombre, que no era el jefe, que no era el principal y que tenía que obedecer órdenes. David ya no sabe qué hacer, así que viene y hace que este hombre se emborrache. Y este hombre era un borracho, que no tenía sus sentidos claros. Él aún así no fue con su esposa, aún con su mente un poquito nublada. Él se mantuvo allí en la puerta de rey, dijo, estamos en guerra y no me puedo ir yo de aquí. Usted puede leer toda la historia en el capítulo 11 de Samuel. David ya no sabe qué hacer, así que viene y le da una carta a este hombre y lo manda de regreso a la guerra. Y en la carta, allí dice al general que vaya y lo ponga al frente de la batalla. A este hombre que lo ponga al frente. Y cuando los enemigos vengan, entonces todos los demás soldados se pongan para atrás y lo dejen solo para que lo maten. Miren la carta que está enviando David. Cuando viene el general y ve la carta y que el mismo hombre que la trajo está dando su propia sentencia de muerte porque él nunca vio la carta. Y él llevó la carta que estaba dando su sentencia final. Así murió este hombre en batalla, luchando por el pueblo, luchando en favor del rey que lo mandó a matar. Porque siempre hay bajas en batallas. Pero esta fue de manera intencional, planeada, maquinada. Porque mente ociosa es taller de ¿qué? El diablo. Y recuerda que él es un engañador y es experto en engañarte. Él es experto, él tiene años estudiando la mente humana, estudiando tus debilidades. Y él sabe cómo puede vencerte. Pero sabes, si estamos con Dios y estamos haciendo lo que Él nos manda hacer, Él no tiene ninguna potestad sobre ti. No tiene ninguna potestad sobre ti si tú estás lleno de su Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios y estás haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer. Siempre que hacemos lo que nos place, el enemigo se va a encargar de que nosotros caigamos en lo que no queríamos caer. Pecado en tiempo libre. No deje, familia, que el enemigo esté controlando tu mente. Y para eso tenemos que ocuparnos. ¿Y ocuparnos en qué? En la obra de Dios. Tenemos que ocuparnos en presentar el mensaje. Tenemos que preocuparnos para que otras personas puedan conocer a Dios que también transformó mi vida. Tenemos que preocuparnos por hacer un mayor esfuerzo para agradar a mi Dios. El Señor tuvo que reprender grandemente a David por este pecado. Quiero leerle estos dos pasajes y con esto vamos a concluir. La página 778, párrafo 3 de Patriarcas y Profetas, dice lo siguiente: aquel que antes tenía tan sensible la conciencia, aquel que estaba diciendo yo, el pastor, y nada me faltará, aquel
que no le permitía, ni aun cuando corría peligro, perder su propia vida. A él no le importaba. Cuando estaba cerca de Dios, a él no le importaba ni siquiera que muriera. Por eso, cuando estaba cerca de Dios y vino Goliat, le dijo: ¿cómo va a venir un incircunciso a estar hablando así de mi Dios? Fíjense que el orgullo de David no era un orgullo: va a estar ahí hablando del pueblo de Israel, va a estar hablando de mí, de mi familia. No, era porque estaba enfrentándose ¿a quién? A Dios. Digo, ¿cómo se va a burlar de mi Dios así? Y fue y lo desafió. No le importó perder su vida. Cuando estaba allí, que lo quería matar el rey Saúl, no quiso levantar la mano contra el ungido del Señor. Se había rebajado tanto que podía grabar y asesinar a uno de sus más valientes y fieles soldados. Miren la diferencia, la comparación tan grande. Cuando estamos con Dios, cuando estamos haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer, y cuando el diablo entonces se encarga de manipularnos. Uno que no se atrevía ni siquiera a tocar el ungido de Dios, aunque Él lo estaba buscando para matarlo. ¿Por qué? Porque era el ungido de Dios. Y ahora no le importaba asesinar a alguien, porque ya su conciencia ya no estaba ya limpia. Porque ya el enemigo había tomado ocasión en su mente, había tomado y manipulado toda su mente y corazón. Y esperar gozar tranquilamente el premio del pecado. Porque al final lo que él quería con eso era casarse con la mujer y decir lo más interesante de esto: que después que mató al hombre, se casa con la mujer, espera que dure 1 semana, 2 semanas de luto, viene y se casa con ella y le dice al pueblo: estoy honrando a este hombre, y por lo valiente que él fue y todo lo que él hizo, yo me voy a hacer cargo de su esposa. Entonces viene y hace que su pecado se vea como un acto heroico. Todo esto producto ¿de qué? Del pecado. Producto de tener una mente ociosa, de no estar haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y familia, siempre y cuando nuestra mente esté ocupada en las cosas de Dios, estamos bien. Pero cuando nosotros nos desviamos a pensar otras cosas y no hacemos las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, y nosotros queremos simplemente sentarnos y decir: es que me gusta venir a la iglesia y nada más sentarme a escuchar el servicio. Está bien, familia, de que usted quiera escuchar el servicio y estar bien adorando, pero usted tiene también que involucrarse en las cosas de Dios. De lo contrario, el enemigo va a tomar ocasión de su mente y su corazón, y usted va terminando haciendo cosas de los cuales, al igual que David, se arrepentirá. La última lectura está en la página 490 de Patriarcas y Profetas. Los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y aparente seguridad. Se olvidaron de Dios, descuidaron la oración y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismo. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno, y entraron pensamientos viles y desgradados. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. La mente no desciende de inmediato a la pureza, de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. No es que estamos aquí nosotros bien santos y de repente al siguiente día ya hemos pecado. Eso es un trayecto. Lentamente tu fe
se está apagando y no te estás dando cuenta. Y el enemigo dice, estás bien porque estás yendo a la iglesia. No es algo que pasa de la noche a la mañana, familia. Sigue diciendo, se necesita tiempo para que aquellos que fueron creados semejantes a Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación somos transformados. Al nutrir pensamientos impuros en la mente, el hombre puede habitualar de tal manera que el pecado que antes odiaba se vuelva ahora agradable. Quiera Dios, familia, que nosotros podamos ocupar nuestro tiempo en lo que nos acerque a Dios. Quiera Dios, familia, que nosotros podamos ponernos en las manos de Dios y aún cuando tengamos que hacer sacrificios extras, podamos nosotros estar trabajando de manera incansable para la obra que Dios nos ha llamado. No se quede de manera ocioso, no se quede allí. No deje que el enemigo esté tomando control de su mente. Dedique tiempo a la oración, a la lectura de la palabra de Dios y lo más importante también, a compartir eso que usted ha conocido. A medida, la mejor manera de usted crecer espiritualmente es compartiendo con otros. Usted va a responder preguntas que usted mismo tiene, que usted no sabía ni cuál era la respuesta, y se va a encontrar con ella a medida que usted comience a compartir el mensaje con otros. Su fe estará más viva. Su confianza en Dios estará más fuerte a medida que usted vaya compartiendo con otros lo que ya usted ha recibido de parte de Dios. Y yo pregunto en esta hora, familia, ¿quiénes de los que están aquí presentes quieren desde hoy ponerse en la mano de Dios para trabajar para Él? Hay alguien que dice en esta hora, Padre, yo no quiero estar ocioso. Yo quiero trabajar para ti. Ponte de pie. Yo quiero orar. Vamos a orar, familia. Padre eterno, gracias. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por la bendición de tener a tu Santo Espíritu con nosotros, que nos guía a toda verdad, que nos reprende, que nos insta a hacer las cosas correctas. Quizás, Padre, en muchas ocasiones tu Santo Espíritu ha hablado a nuestra mente y corazón, pero estamos tan metidos en el pecado, estamos tan ociosos, que no escuchamos la voz de tu Espíritu Santo. Y el enemigo muchas veces ha ganado terreno en nuestra vida. Pero en esta hora, Padre, queremos reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Que no tenga más ocasión en nuestra vida. Queremos, Padre, de que el Santo Espíritu esté inundando todo nuestro ser. Y que tú nos ocupes en tu obra de tal manera que no tengamos tiempo para el pecado. Muéstranos, Padre, cuál es el trabajo que tú quieres que hagamos en tu obra. El trabajo que tú quieres que hagamos en tu iglesia. Muéstranos, Padre, a esas personas que están necesitadas de escuchar tu palabra. Y que podamos nosotros con gozo y júbilo compartir el mensaje de salvación con ellos. Que nuestra mente esté siempre conectada con el cielo. Te pedimos, Padre, que el Santo Espíritu pueda tener control de nuestra mente y nuestro corazón. Padre eterno, nos ponemos, Padre, en tus manos de amor. Y yo sé, Padre, que en esta hora tenemos personas aquí presentes que también han sido engañados por el enemigo. Que en algún momento se han alejado
Y yo oro, Padre, por ellos. Porque yo sé, Padre, que el enemigo está en este momento jugando con sus vidas. Y yo te pido, Padre, que ellos puedan venir corriendo a la cruz, donde van a encontrar oportuno socorro. Padre, yo te pido también por aquellos hermanos de iglesia que se han estado enfriando. Yo oro, Padre, también por ellos. Por aquellos que quizás ya han estado jugando con el pecado. Pero que al igual que David, en esta hora reconocer su pecado, viene en esta hora diciéndote: Padre, perdóname. Crea en mí un corazón nuevo. Que tu Espíritu Santo pueda ser el que me conduzca mi vida en cada momento. Y Padre Santo, yo te pido que tú puedas escuchar ese clamor en esta hora. Y esta persona pueda sentir el perdón del cielo en este momento. Y que desde ahora en adelante podamos nosotros comenzar una vida nueva en Cristo. Queriendo trabajar para ti incansablemente en todo momento. Que vayamos siempre y demos la extra milla a trabajar para ti. Pero para esta iglesia del monte en tus manos, que son tu Espíritu, esté guiando cada paso que damos como iglesia. Que este lugar sea un faro de luz en medio de las tinieblas. Y que al levantar a Jesucristo, muchas personas sean atraídos a Él. Guíanos, Padre, guárdanos en tu amor. Bendice a tu pueblo. En este momento, Padre, salimos de este lugar, pero permite, Padre, que nunca salgamos delante de tu presencia. Amén. Que tu presencia vaya con nosotros en todo momento. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.